Las personas que hayan visto la película estadounidense El Renacido probablemente se habrán hecho esta pregunta. ¿De verdad un ser humano puede soportar experiencias tan inhumanas como esas? En la era primitiva, nuestros antepasados seguramente ni se planteaban si iban a sobrevivir o no. Simplemente tenían que seguir viviendo en entornos en los que, hoy en día, una persona moderna no aguantaría ni un solo día. Claro que si se tratara de un superhombre como el protagonista que interpreta Leonardo DiCaprio con tanta elegancia, la historia sería diferente. ¡Hola a todos! ¿Entonces tenían nuestros ancestros de la prehistoria habilidades sobrehumanas que los humanos actuales ya hemos perdido? ¿O por el contrario, eran solo una pobre manada de criaturas temerosas que vivían escondidas en cuevas, temblando por el frío y por los enormes depredadores que los superaban en tamaño? Bienvenidos a Pangea. Y como suele suceder, la verdad a menudo no se encuentra en un extremo ni en el otro, sino en algún punto intermedio. ¡Comencemos! Australopithecus y Kenyanthropus. Estas especies habitaron la Tierra entre hace 4 millones y 1,8 millones de años, y aunque se consideran ancestros del ser humano, nosotros, sus descendientes lejanos, probablemente no los veríamos como seres admirables. Además, ni siquiera está del todo claro si realmente somos sus descendientes directos. Es posible que se tratara de una rama evolutiva que se extinguió y no dejó herederos. Aún así, al menos sabemos que Australopithecus y Kenyanthropus representan el eslabón perdido entre los primates y los seres humanos. Ya caminaban erguidos sobre 2 piernas y también utilizaban piedras o palos para desenterrar plantas del suelo o para romper frutos secos. En situaciones en las que un humano moderno moriría de hambre, estos homínidos en transición sabían encontrar alimentos como frutas, nueces, semillas, bulbos o larvas de insectos. Según la ocasión, incluso no dudaban en alimentarse de cadáveres de animales, y puede que también cazaran pequeñas presas como lagartijas. Sin embargo, los Australopithecus no necesitaban especialmente esos manjares de carne. Su vida, en realidad, era bastante buena. Un clima cálido, abundancia de frutos comestibles y plantas. ¡Qué maravillosa era la vida! Y junto con esa rica flora, también existía una fauna tan diversa como ella. Pero esa fauna no siempre era amistosa con los homínidos, que apenas comenzaban a caminar erguidos y seguían siendo medio simios. Los que más atormentaban a nuestros antepasados eran el Dinophelis con sus colmillos de sable y la hiena manchada. Escapar de los dientes y garras de estos depredadores grandes y veloces era casi imposible. Incluso un águila podía acabar fácilmente con la vida de los hijos peludos de nuestros ancestros. De hecho, los paleontólogos han encontrado muchos cráneos infantiles con marcas de picos de grandes aves como estas. Así que, a pesar del clima relativamente agradable y de la abundancia de alimentos vegetales, la vida de los Australopithecus estaba llena de peligros y era breve. Su esperanza de vida promedio era de unos 20 años. Handyman, el humano habilidoso. Este ser, que se cree que apareció hace unos 2,5 millones de años y es considerado nuestro antepasado, es visto por algunos paleontólogos como un Australopithecus tardío, mientras que otros lo consideran un nuevo primate distinto. Según la clasificación actual del reino animal, el Homo habilis es el miembro más primitivo del género Homo, dentro de la familia de los homínidos y el orden de los primates. El cráneo del Homo habilis, cuyo nombre en latín significa el hombre habilidoso, tenía una capacidad de 700 centímetros cúbicos, superando ampliamente los 530 centímetros cúbicos del Australopithecus. Sin embargo, su aspecto físico no era nada impresionante. Pesaban entre 40 y 50 kilos, pero su estatura era de apenas entre 110 y 120 centímetros. Es decir, medían lo mismo que un niño de 7 u 8 años actual, pero pesaban lo mismo que un adolescente de 15 o 16. Eran como un híbrido musculoso entre un niño y un adulto.
Pero lo que realmente diferenciaba al Homo habilis de los primates anteriores era su capacidad para fabricar puntas de herramientas y armas usando cuarzo. Y esto incluso cuando el lugar donde recogían el cuarzo estaba a más de 15 kilómetros del lugar donde vivían. Para llegar hasta allí debían arriesgar la vida. No era raro que quienes iban a buscar cuarzo acabaran convirtiéndose en presa de animales más grandes que ellos. Por ejemplo, de criaturas como Chasmaportetes, una hiena veloz con afilados colmillos. Un pequeño grupo de humanos no podía hacer frente a una manada de hienas más fuertes sin que alguno de sus miembros acabara sacrificado. Y no solo había hienas. Toda la sabana africana estaba plagada de carnívoros en busca de comida, incluidos tigres dientes de sable aún más grandes que un león moderno. En los huesos de los desafortunados Homo habilis se han encontrado muchas marcas de mordeduras de estos temibles depredadores, con colmillos curvados que podían medir hasta 20 centímetros de largo. Aparentemente, ni las lascas de cuarzo ni un cerebro mucho más grande que el del Australopithecus fueron suficientes para salvar a estos pequeños handyman en medio del deterioro de las condiciones de vida. Su esperanza de vida se redujo hasta los 12 años. Es realmente sorprendente que, a pesar de su alta mortalidad y corta vida en comparación con otros de nuestros ancestros, los handyman lograron existir durante 800.000 años. Homo erectus, el humano erguido. Cuando las condiciones para sobrevivir se volvieron más duras, inevitablemente apareció una nueva especie humana mejor adaptada a ese entorno. Ese fue el Homo erectus. Esta especie ya comenzaba a parecerse bastante a nosotros. Medían hasta 180 centímetros de altura y su capacidad craneal oscilaba entre los 800 y 1100 centímetros cúbicos. Esa gran variación en el tamaño del cráneo provocó muchos debates entre los investigadores sobre si todos esos restos óseos pertenecían realmente a Homo erectus. Y es que, salvo por ese detalle, todas las demás características encajaban perfectamente con esta especie. Los dientes del Homo erectus estaban mucho más adaptados a la alimentación cavernícola que los de Homo habilis. Esto indica que estos humanos erguidos se transformaron en depredadores carnívoros para sobrevivir en su duro entorno. ¿Acaso tenían otra opción? A medida de que los grupos humanos primitivos se expandieron desde África hacia todo el Viejo Mundo, se enfrentaron a climas cada vez más fríos, con menos vegetación comestible. No tuvieron más remedio que convertirse en cazadores, empezando por presas pequeñas, y con el tiempo pasando a cazar animales de mayor tamaño. Como necesitaban obtener carne y enfrentarse a grandes bestias, también fueron mejorando sus armas. Pero el mayor logro de esta nueva especie fue el uso del fuego. Las hogueras primitivas y las antorchas les servían tanto para atacar como para defenderse. El fuego iluminaba las oscuras cuevas y les permitía permanecer activos durante más tiempo. Además, las llamas mantenían alejados a los temibles carnívoros, como los tigres dientes de sable o las hienas, y protegían sus refugios. Es posible que el Homo habilis, incapaz de adaptarse como el Homo erectus, fuera aniquilado por esas fieras. Llegó entonces una era en la que se cazaban los animales más grandes: elefantes, hipopótamos, rinocerontes. Claro que estas bestias no se dejaban matar tan fácilmente, y a veces la caza fallaba o los valientes cazadores perdían la vida. ¿Cuántos cazadores murieron después por infecciones provocadas por heridas? Después de todo, los antibióticos no se descubrirían hasta miles de años más tarde. Por cierto, no solo la caza ponía en riesgo la vida. Muchas enfermedades incurables también causaban la muerte. En los huesos de Homo erectus se han hallado señales de dolencias graves. Por ejemplo, algunos restos hallados en la isla de Java muestran exostosis, un crecimiento anormal del tejido óseo, y cráneos encontrados en África revelan intoxicación por exceso de vitamina A, causada por comer demasiados hígados crudos de grandes depredadores. Parece que los humanos ya tenían que cuidar su alimentación desde la prehistoria. Pero había otro problema. Por extraño que suene, afectaba a las mujeres con buena postura y la espalda recta.
caminar erguidas dificultó mucho el parto. Como resultado, muchas mujeres morían jóvenes y la esperanza de vida femenina se redujo a apenas 20 años. El doble que la del Homo habilis, sí, pero aún así, una existencia efímera. Los hobbits y los neandertales. No solo el ser humano moderno tuvo dificultades para mantenerse a flote en el mar primitivo de la vida. Otras especies humanas como los hobbits y los neandertales, que los investigadores consideran ramas extintas, también fueron derrotadas por las duras condiciones de la naturaleza y empujadas para siempre hacia la oscuridad de la historia. Los neandertales son bastante conocidos, pero mucha gente cree que los hobbits son criaturas ficticias de las películas de El Señor de los Anillos. Sin embargo, está comprobado que existió una especie humana de este tipo en la isla de Flores, en Indonesia. Su nombre científico es Homo floresiensis. En efecto, eran personas diminutas, de menos de 1 metro de estatura, y con un volumen craneal de apenas 400 centímetros cúbicos. Y aún con ese pequeño cerebro, los hobbits eran capaces de fabricar herramientas para diferentes tareas, e incluso objetos decorativos. Con sus cuerpos pequeños, lograban cazar al stegodon, un animal extinto similar al elefante actual, y también al dragón de Cómodo, que podía alcanzar los 4 metros de longitud. En contraste con los hobbits, los neandertales se extendieron por una región muchísimo más amplia. Sus fósiles más antiguos tienen 500.000 años y los más recientes 40.000 años. A diferencia del humano moderno, tenían cuerpos robustos, estaturas bajas que no pasaban de los 160 centímetros y un cerebro mucho más grande, de hasta 1.750 centímetros cúbicos. El cerebro del Homo sapiens, por cierto, varía entre los 1.200 y los 1.600 centímetros cúbicos. Por supuesto, la capacidad craneal no determina por sí sola el nivel de desarrollo cognitivo, pero debemos reconocer que los neandertales tenían un potencial superior incluso al del Homo sapiens. Sin embargo, los neandertales no lograron sobrevivir hasta nuestros días. No cabe duda que uno de los principales factores fue el ambiente hostil de la última glaciación, que puso en jaque a todas las especies humanas. Aún así, algunos investigadores consideran que la causa principal de su extinción fue la llegada de nuestros ancestros directos, los cromañones. Los neandertales vivían en pequeños grupos, mientras que los cromañones formaban tribus bastante más numerosas. Por eso, en las disputas por los mejores terrenos de caza, los cromañones siempre salían victoriosos gracias a su superioridad numérica. Muchos neandertales fueron asesinados, y los que sobrevivieron fueron empujados hacia regiones con escasez de alimentos. También se cree que otra de las causas de su desaparición fue la asimilación por parte de los cromañones. Los cromañones, ancestros directos del ser humano moderno. Los cromañones aparecieron hace 300.000 años. Su capacidad craneal era de 1.600 centímetros cúbicos. Sorprendentemente, aunque su cerebro era más pequeño que el de los neandertales, con quienes compartieron espacio, tenían una capacidad cognitiva superior. Gracias a ello pudieron crear herramientas y armas aún más sofisticadas para la caza y el combate. Como empezaron a formar grandes aldeas, hasta los depredadores más temibles del mundo salvaje comenzaron a evitar atacarlos. En consecuencia, las muertes causadas por ataques de animales salvajes disminuyeron drásticamente. La esperanza de vida siguió aumentando. En el Paleolítico, entre hace 15.000 y 11.000 años, era de 26 años. Para el Mesolítico, había subido a 35. En esa época mesolítica, las duras condiciones de vida que vemos en películas como El Renacido solo existían en las regiones más remotas. Los cromañones ya no vivían con miedo a las fieras, ni tiritaban en cuevas húmedas y oscuras, ni morían de hambre si cavaban un poco en busca de bulbos comestibles. Claro que viviendo en estado salvaje, nuestros antepasados seguían, e incluso con mayor frecuencia, muriendo por diversas enfermedades. Pero con el tiempo, la causa principal que amenazaba su existencia fue la guerra constante. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por vernos.
Hasta la próxima y adiós.